Aristegui, diplomático, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días desde el Golfo Pérsico, donde todas estas noticias del motor de combustión están sentando muy bien. Y me gustaría empezar con este comentario, si me lo permites, porque tiene una trascendencia geopolítica y geoeconómica de primer orden. Porque Europa se había pegado un tiro no en el pie, en la sien, prohibiendo los coches de combustión. Y no olvidemos que los nuevos motores de combustión, incluso los diésel, tienen unas emisiones extraordinariamente bajas y controladas. Es un poco lo mismo que ocurrió con Alemania cuando renunció, por ejemplo, a la energía nuclear, cerrando todas las centrales que tenía, y las tuvo que sustituir por nada menos que 9 centrales térmicas a base de carbón. Pero eso sí, con la tecnología ultra supercritical, que tiene unas emisiones prácticamente iguales que las de ciclo combinado y en algunos casos incluso mejores. No hay una sola emisión de cenizas en el medio ambiente y se utilizan todas las cenizas que se producen en la combustión del carbón para la construcción de carreteras. Por lo tanto, francamente, cuando avanzan las tecnologías, o por ejemplo BMW, que lo has mencionado ahora mismo, con una moderada subida y merecería mucho más, en mi opinión, porque BMW es el constructor del mundo, quizá, desde luego europeo, que más avanzado tiene el diseño de los automóviles de hidrógeno verde. Y por lo tanto, esto tiene un impacto extraordinario para la industria y por lo tanto la independencia tecnológica y económica de Europa. No olvidemos que esto es brutalmente importante para nuestra independencia como continente. Siempre ha sido uno de los puntas de lanza, uno de los motores de crecimiento de la Unión Europea, el sector automoción, algo de lo que siempre hemos presumido que, bueno, pues no tenemos que envidiar a los estadounidenses ni tan siquiera a los japoneses, también la industria aeronáutica, aunque cada vez Europa va perdiendo su sitio. Vamos a intentar centrarnos en la materia, Gustavo. Donald Trump dice que estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz en Ucrania. ¿Demasiado optimista? Bueno, ha habido avances muy notables. Desde del primer anuncio el domingo pasado, tras la reunión de 5 horas con el equipo negociador estadounidense del presidente Zelensky, un equipo negociador que a mí me está sorprendiendo positivamente. Es decir, no me duelen prendas reconocer que en el primer mandato del presidente Trump tenía yo mis serias dudas sobre la competencia diplomática de un joven bisoño como era Jared Kushner, pero sin embargo, no solamente porque le he oído discursos muy notables, por ejemplo, en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, pero los resultados están a la vista. Los acuerdos de Abraham son un éxito indudable y el diseño del plan de 28 puntos con todos sus problemas es un avance más que significativo, de la misma manera del famoso plan de los 20 puntos de paz en Gaza. Todas estas son cuestiones que están demostrando que, por ejemplo, una persona como Steve Witkoff, a quien solo le conocíamos competencia en el ámbito empresarial, bueno, pues está desmintiendo aquello que yo mismo pensaba y siempre lo he dicho, que la transferencia del éxito empresarial al éxito político dista mucho de ser automático. Pero bueno, cuando hay una persona con la cabeza bien puesta encima de los hombros, pues los resultados son positivos. Ahora, obviamente no estamos con todos los problemas básicos y centrales de la negociación entre las partes solucionados, y estamos lejos de ello. No olvidemos que los rusos no se quieren apear de las cosas que están pidiendo. No por nada han arrastrado los pies desde el mes de marzo pasado, cuando se iniciaron las conversaciones o las presiones estadounidenses a Moscú para sentarse en la mesa de negociaciones y para aceptar el plan de paz que estaba diseñando Estados Unidos. Bueno, han arrastrado los pies durante 9 meses, y justamente porque se hizo público, como hemos dicho muchas veces en esta cadena, aquel documento que instaba por parte del FSB, el Servicio de Seguridad Federal de la Rusia de Putin, al presidente Putin a no ceder un ápice, ningún tipo de negociación y desde luego, sobre todo la territorial, antes de enero del 2026. Y hoy sabemos que es porque los avances rusos se estaban acercando a las fuentes mineras de los materiales críticos para la industria internacional de alta tecnología, es decir, las tierras raras que se encuentran justamente en la línea de frente. Y lo que quiere Rusia es avanzar cuanto más posible en la conquista y la anexión ilegal
del territorio ucraniano y sobre todo para poder incluir las extraordinariamente importantes fuentes de tierras raras que se encuentran en aquella región. Dicho esto, creo que sí podemos estar algo más cerca y hay incluso escépticos de la paz en el Oriente europeo que dicen hoy, sin ningún tipo de tapujo, que ellos piensan que vamos a estar ante la posibilidad cierta de la firma de un acuerdo provisional de paz en torno al mes de enero después de las vacaciones de Navidad. Esperemos que así sea. Y mientras tanto, la Unión Europea, más allá de bueno, esto que dice el primer ministro húngaro, que dice que vamos hacia una escalada, lo cierto es que la semana pasada se decidió dejar bloqueados de forma indefinida los activos rusos congelados. Se pactó en Bruselas y, en definitiva, entiendo que esto no acerca unas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y, en definitiva, implica, más allá de lo legal, también un ámbito geopolítico, muchas tensiones internas, entiendo que además en la Unión Europea por esta cuestión. Bueno, y no olvidemos que además no es una cuestión solamente de los países más escépticos con la posición de la Unión Europea en su mayoría respecto de Rusia, que en este momento obviamente estamos hablando de Eslovaquia y de Hungría principalmente, pero no solo. También sabemos que el nuevo gobierno de la República Checa pues no anda muy lejana de esa postura. En fin, ya veremos en qué se concreta. Pero hoy por hoy los mayores detenedores de activos rusos congelados son los países del Benelux, en los bancos y en los establecimientos de depósito de la Unión Europea, sobre todo Bélgica y Luxemburgo. Bien, pues justamente Bélgica y Luxemburgo, los que tienen el mayor número de esos 140.000 millones y que si se añaden los privados se ascienden a 200.000 millones de euros, no de dólares, que es una cantidad astronómica. Estamos hablando del PIB de muchos países medianos a mediano grandes. Bueno, pues estos 200.000 millones de euros congelados generan una enorme inquietud y desasosiego, diría yo incluso, entre quienes tienen depositados esos bienes, porque tienen miedo, y justificado, en mi opinión, de las consecuencias legales que puede tener. Obviamente, Rusia puede estar sometida a sanciones, pero tiene una capacidad de presentarse ante la justicia tanto ordinaria de los países donde están depositados esos fondos como a la justicia internacional. Y hay muchos juristas que dicen sin ningún tipo de tapujo que podría perder la Unión Europea o aquellos países que quieren jugar con los activos financieros rusos congelados para financiar la reconstrucción o el armamento de Ucrania, con que yo filosóficamente estoy de acuerdo con ello, porque me parece que lo de Rusia es una guerra de agresión abominable, pero es que también soy jurista y me parece una aberración jurídica que le estemos retorciendo el brazo a la ley para acomodar nuestros intereses geopolíticos. Es decir, si somos democracias liberales avanzadas y creemos en el Estado de Derecho y en el imperio de la ley, lo primero es cumplir la ley. Y si nuestros juristas principales y aquellos ministerios de Hacienda y de Justicia de los países que tienen depositada la mayoría de esos fondos tienen dudas de la legalidad de la utilización de esos fondos congelados, hombre, démosles el beneficio de la duda, porque nos podemos encontrar con que aquellos países que sean denunciados por manipulación tengan incluso consecuencias criminales, porque habría una malversación muy clara por parte de algún gobierno si se demostrase que no hay ningún tipo de jurisdicción real o de autoridad, mejor dicho, sobre esos fondos y que no hay ningún tipo de legislación que pueda avalar la utilización de esos fondos a favor de una reconstrucción de Ucrania. Y por tanto, creo francamente que aunque no siempre estoy de acuerdo, más bien pocas veces, con el gobierno de Bélgica, por ejemplo, en el tema de Puigdemont, en este caso, francamente, creo que tenemos que ser muy prudentes. Y mientras tanto, pues Donald Trump, quién sabe si logrará mantener esa energía durante el resto de su mandato. De momento, en estos 11 meses, bueno, dice que ha acabado con 8 guerras, o al menos ha sacado un acuerdo de paz
violado múltiples veces por Israel, pero en definitiva, pues Donald Trump, que aparece en escena como un importante actor clave en la diplomacia internacional, Gustavo, ahora que también reconfigura esa nueva estrategia de seguridad nacional con algunos desafíos, dice, controlados con Rusia, con algunos desafíos sistémicos como China y en una carrera por seguir tejiendo alianzas con el foco puesto en el Indo-Pacífico. ¿Qué te ha parecido esta revisión desde, bueno, tiempos inmemoriales, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, si me permites la autocita, que siempre es un poco elegante, pero en fin, en este caso yo creo que necesaria, me voy a referir a mi artículo en La Razón del domingo pasado, donde hago un análisis exhaustivo de las consecuencias que tiene para el mundo, para Europa y para la geopolítica global la revisión de la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos. Soy extraordinariamente crítico con ella. Primero porque creo que se rebaja la importancia que tienen ciertas amenazas que han demostrado seguir siendo extraordinariamente graves, acuciantes y presentes, como es el caso del terrorismo yihadista. No se puede decir con toda lógica ni con todo rigor, conocimiento de causa o, en efecto, ignorando las consecuencias que acabamos de tener este fin de semana en Sydney, en la playa de Bondi. No se puede decir que el terrorismo yihadista es una mera amenaza regional, es una amenaza global. Veamos las cosas. Los dos perpetradores, los dos terroristas no militantes, terroristas, por favor. Aviso a la BBC, a The Economist, a Associated Press y tantos otros medios de comunicación mainstream que se empeñan en llamar militantes a los terroristas. El terrorista es terrorista, no militante. Militante es el de un partido o el de una central sindical, no un terrorista. Bien, pues los dos terroristas que perpetraron la masacre en la playa de Bondi son dos sujetos que se radicalizaron en Internet siguiendo las instrucciones y el manual de radicalización del Estado Islámico Daesh o ISIS. Estos sujetos fueron a campamentos de entrenamiento y de adoctrinamiento en Filipinas, campamentos, por cierto, de Daesh, de ISIS, Filipinas, no Oriente Medio. Es decir, está un poco lejos, Filipinas de Oriente Medio. Ahí vemos la cobertura global. Y el atentado se comete en Australia, que claro, visto desde aquí parece que es al lado, pero es que Australia de Filipinas está a muchas horas de vuelo. Estamos hablando de un fenómeno global, de un riesgo global. Es un perfecto disparate que se diga que el yihadismo es un fenómeno regional. No es razonable que solo se acepte o solo se defina como riesgo sistémico mundial la rivalidad de China con Estados Unidos. La rivalidad de China con Estados Unidos en algunos casos es posible o potencialmente militar, con Estados Unidos, con Japón, con Tailandia, con Filipinas, con Singapur, con Vietnam, posiblemente también las tensiones tanto en el Himalaya como en el Océano Índico y en las costas indias, donde China ha tenido una expansión extraordinariamente preocupante en los últimos años. No olvidemos sus acuerdos con las Islas Maldivas, la República de las Islas Maldivas, donde yo también fui embajador desde la India, o en Sri Lanka, donde yo también fui embajador y conozco muy de primera mano estos hechos. Y decir claramente que estos acuerdos pues se tienen verdaderamente preocupada la India, razón por la cual está construyendo una marina de guerra muy importante. No olvidemos, por ejemplo, que chinos e indios votan el equivalente de la marina de guerra francesa. Cuidado con el dato que voy a dar. Cada 2 años, el número de barcos de guerra votados por China, por una parte, y la India, por otra parte, tiene la equivalencia, cada una de ellas, a la totalidad de la marina de guerra de un país nuclear como es Francia. En consecuencia, tenemos que tener los europeos en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo. Tercera cuestión. Rusia no es una amenaza menor. A diferencia de lo que dicen algunos expertos que se empeñan en negar la importancia o el riesgo real que supone la amenaza rusa, aunque sea una potencia con un PIB casi ridículo para su tamaño y su población de 170 millones de habitantes y 12 millones de kilómetros cuadrados, que apenas está por debajo del PIB de Italia y apenas por encima del PIB de España,
Bueno, pero tiene 5.000 cabezas nucleares, tiene algunos de los aviones de caza más eficaces del mundo, ha inventado una tecnología de drones con la ayuda de Irán, por cierto, muy letal, que se está demostrando terrible y mortífera en la guerra de Ucrania. Por ejemplo, los drones controlados con fibra óptica, porque no se pueden bloquear con sistemas electrónicos, obviamente, porque están guiados por cable. Estamos viendo un avance significativo de las tecnologías rusas en materia de defensa de misiles y en materia de misiles hipersónicos, que en este momento las defensas antimisiles occidentales son incapaces de detener eficazmente los misiles hipersónicos, que es una tecnología que no solo tiene Rusia, ya la tiene China, ya la tiene Corea y ya la tiene Irán. Es decir, que no podemos tomarnos a broma estas cosas. Y después no se hace suficiente señalamiento del riesgo real, y eso que la están luchando esa guerra, que es la guerra contra el narcotráfico y las narcotiranías. Bien, pues las narcotiranías, el narcotráfico y los cárteles de la droga son una amenaza global a la paz y estabilidad y seguridad globales, según está descrita, analizada y definida en el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, creo francamente que esta es una estrategia de seguridad nacional que va a tener que ser revisada, incluso por esta propia administración, no porque vaya a tratar de complacer a unos aliados que hoy se encuentran francamente sorprendidos y que se han dado también cuenta de la necesidad imperiosa de mejorar su industria de defensa, de mejorar sus capacidades de defensa, de aumentar la inversión en defensa para, en mi opinión, sí, a pesar de lo que están diciendo algunos economistas, y sé que algunos en esta casa también esto me contradicen, lo respeto, pero yo como analista geopolítico necesito insistir en esta cuestión, que es que tenemos que buscar una fórmula para que en efecto lleguemos al 5%, porque no nos va a sacar las castañas del fuego nadie a los europeos. Y quien piense que estamos muy lejos de Moscú, lo digo siempre, la duración de esta intervención en esta muy distinguida cadena de televisión hubiese podido atacar con 3 oleadas distintas Moscú, Rusia, a España, cualquier punto de nuestra geografía, incluida las Islas Canarias, porque los misiles hipersónicos rusos, los más rápidos, tardan 4 minutos en cubrir esa distancia. Ahí lo dejo. Parece que es otra de las prioridades de Donald Trump, aunque tampoco queda demasiado claro el papel de Estados Unidos en Latinoamérica, en el Caribe, pero bueno, pues claramente pues una de las prioridades de Donald Trump, ¿no? La lucha contra el tráfico de drogas, el fentanilo, la cocaína y esas operaciones marítimas desde septiembre con decenas de fallecidos, con decenas de presuntas narcolanchas detenidas, abatidas y en definitiva, pues que crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, pero parece que no es un desafío tan importante, parece, ¿no?, como China y como Rusia. Bueno, yo obviamente no es un desafío tan importante como China y como Rusia, porque obviamente China es una potencia global que tiene capacidades muy serias de influencia, desestabilización, presión. No olvidemos que también la guerra híbrida está presente y practicada por ambos que has mencionado, y que ahí se encuentra, por ejemplo, el sabotaje, o se encuentra la desinformación, o se encuentra la presión a través de la detectación de la deuda pública de los países, la deuda soberana de los países más importantes. Y dicho esto, no olvidemos que China ha desinvertido en cantidades industriales, en cantidades absolutamente importantes. Su participación en los bonos soberanos, en los bonos del Tesoro estadounidense, hoy está algo por encima de los 700.000 millones de dólares. Incluso el Reino Unido tiene más bonos del Tesoro estadounidense que China. Es Japón quien tiene la mayor cantidad. Bien, ahora volvamos al narcotráfico. El narcotráfico es un serio riesgo para la paz, estabilidad y seguridad del mundo. Vuelvo a citar el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Los cárteles de la droga no son delincuentes normales, son organizaciones terroristas, lo son. Lo son por sus métodos, lo son por sus objetivos, lo son por la cantidad ingente de dinero que manejan, por su capacidad infinita de corrupción y por su voluntad de confundir sus intereses con el poder.
No olvidemos que uno de los objetivos principales de cualquier cártel de la droga, de cualquier organización mafiosa de alcance internacional, es dominar o por lo menos influir en el poder establecido, el tratar de conseguir unas condiciones más favorables a sus intereses económicos y a sus intereses generales. Esa es la definición exacta de lo que es una organización terrorista. En consecuencia, tenemos, por una parte, los cárteles de la droga colombianos, que son socios, aliados y yo diría más bien tentáculos del régimen venezolano. Tenemos a sus hermanos de sangre, a sus hermanos ideológicos, a sus hermanos y yo diría incluso subordinados de las narcoguerrillas, de los narcoterroristas, de las FARC y del ELN, o también del M-19, los antiguos conmilitones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no lo olvidemos. Y obviamente está el Cártel de los Soles y está el Tren de Aragua. Bueno, el Tren de Aragua que corta las manos y los dedos a la gente en Denver, en fin, que no es el estado de Carabobo en Venezuela. Estamos hablando de Denver, estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Florida, estamos hablando de San Francisco, de San Diego, de Chicago. Esta es la realidad, es una organización criminal transnacional. Estamos hablando de un régimen que exporta drogas a través de los barcos, las narcolanchas, pero también a través de aviones, a través de barcos petroleros de PDVSA, donde se lleva de todo. Aparte del petróleo, se esconde también uranio, se esconde drogas, se esconde lo que sea, armas. Estamos hablando de un régimen que entrena a Hezbollah, que tiene campos de entrenamiento en Venezuela. Estamos hablando de un régimen que a través del narcotráfico está enriqueciendo, está financiando y está llenando los bolsillos de sus jerarcas. Pero ese dinero de la droga, ese dinero de la sangre que supone el narcotráfico, está financiando a partidos extremistas de extrema izquierda perdón, en medio mundo, no solo en el hemisferio occidental, donde obviamente estamos viendo que está decayendo, por suerte, la influencia de estas extremas izquierdas violentas y fanatizadas, pero también han sido financiados con el dinero de la droga, porque obviamente si sale del dinero de Venezuela y financia con dinero del régimen venezolano partidos políticos de extrema izquierda en Europa, parte de ese dinero no solo viene del petróleo, parte de ese dinero viene de la droga, viene del fentanilo, viene de la extorsión, viene de la participación en los beneficios del Tren de Aragua y de otras organizaciones mafiosas. Esta es la realidad. Por lo tanto, sí, el narcotráfico internacional es un riesgo global de proporciones extraordinariamente importantes que no puede ni debe ser ignorado y que debe ser esculpido en letras mayúsculas en la piedra de las estrategias para la consolidación de la seguridad de todo país que se considere una democracia liberal y avanzada. Gustavo Ariztegui, diplomático, gracias y que vaya todo muy bien en tu cometido en el Golfo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.